Hola, este sería el decimocuarto video, ya el penúltimo, y arrancaríamos con el último capítulo, es el capítulo séptimo de la codificación racionalista. Finalmente se van a lograr los propósitos de la Escuela del Derecho Natural Racionalista. Va a triunfar este racionalismo y este individualismo que hemos señalado como las dos principales características y se consagrará en derecho la diferencia entre el derecho público y el derecho privado y dos grandes fenómenos jurídicos, el constitucionalismo y la codificación. A final de cuentas, lo que se va a imponer son las ideas de la burguesía, eh, que son o van a ser las grandes impulsoras de estos movimientos que terminarán derrocando a las monarquías europeas. Es interesante en la página, o sea, en la segunda página, porque las páginas las tengo el viejo libro aquí en mis manos, pero la segunda página de este capítulo hay una cita sobre quiénes eran los burgueses que les puedo yo recomendar. Lo que va a ocurrir entonces es que estas burguesías van a organizarse y van a tratar de nivelar a la sociedad, que es una sociedad, como hemos visto, jerárquica y desigual. Vienen aquí los antecedentes históricos, es importante echarles una leída. Básicamente el primero es la independencia de Estados Unidos, que se da igual que se van a dar las tres grandes, la Revolución Inglesa, la Independencia Americana y la Revolución Francesa, por intentos de los monarcas, por intentos de crear impuestos. Básicamente, y para no hacerlo muy largo, ustedes lo pueden leer aquí, se oponen las colonias inglesas porque no han sido tomadas en cuenta en el Parlamento y por lo tanto se da ¿cómo se llama? Esta famosa, el acontecimiento que hace estallar es arrojar al río el té que llevaban algún barco ahí ingleses y los acontecimientos se desatan el 16 de diciembre de 1773, cuando hay este boicot de los productos de Inglaterra. El 4 de julio de 1776 se va a dar la declaración de independencia de los Estados Unidos que está de alguna manera bastante inspirada en las ideas naturalistas y particularmente en las de John Locke. Es un documento importante, interesante. Voy a leerlo brevemente. Aquí ustedes lo tienen en el libro que están estudiando. Dice, cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado o igual a que las leyes de la naturaleza, aquí están ya todas las ideas, y del Dios de esa naturaleza, los deísmos, le dan derecho a un justo respeto al juicio de la humanidad, le obliga a declarar las causas que lo impulsan a la separación. Sostenemos por evidentes, Descartes, por sí mismas estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que siempre que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o a abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio sea la más adecuada para alcanzar la seguridad y la felicidad. Aquí ya está todo el contenido del lenguaje del justnaturalismo, interesante como nota cultural. La famosa idea de que Estados Unidos tiene que tener a su gente armada, que pueden tener armas y toda esta gran disputa que hay allá y con relación a todas estas después matanzas que se dan está precisamente en la Constitución y en esta declaración de independencia, porque aquí dice el pueblo tiene el derecho a reformarla o a abolirla, y para abolirla son necesarias las armas. Un dato cultural. El otro gran acontecimiento es desde luego la Revolución Francesa. Lo mismo, se da un intento de poner un impuesto, es rechazado y por primera vez se llama a los estados generales, que serían una especie de parlamentos, que en el caso francés, que había tenido un absolutismo extremo, no se habían reunido en 2 siglos, increíble. El caso es que se da una primera reunión el 5 de mayo de 1789 y desde el principio
quieren los nobles y el alto clero sesionar aparte, lo cual hace que el tercer estado se enoje y el 17 de junio se van a constituir este tercer estado en Asamblea Nacional, haciendo un solemne juramento de no separarse hasta lograr la elaboración de una constitución. Este hecho recibe se conoce como el juramento del juego de pelota y se hace, si alguno ha ido a París, a Versalles, en el frontón de París, donde se había reunido el tercer estado, el estado llano, o sea, la burguesía, los representantes de campesinos, artesanos, etc. El 9 de julio la asamblea cambia de nombre y de nacional pasa a asamblea constituyente, y con esto empiezan estas pues disputas. Viene una hambruna en París que hace que haya un levantamiento armado y se dan los famosos acontecimientos del 14 de julio de 1789, fecha en que se celebra la Revolución Francesa, en donde el pueblo de París, convertido en una turba, se levanta en armas y saquea el Hospital de los Inválidos y asalta la Bastilla. Esto inicia propiamente la revolución y para el día 26 de agosto, o sea, muy poco tiempo después de 1789, se hace la más famosa Declaración de los Derechos del Hombre, que es la declaración francesa, y que, igual que la americana, les voy a leer y, bueno, voy distinguiendo algunas palabritas. Los representantes del pueblo francés, o sea, triunfa la tesis de la representación, no se puso poner a todos, como decía Rousseau, en la voluntad general. Pero ahorita va a aparecer Rousseau también. Constituidos en la Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido, el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos, han decidido exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, con el fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, le recuerde permanentemente sus derechos y sus deberes, con el fin de que los actos del Poder Legislativo y los del Poder Ejecutivo, al poder ser comparados a cada instante con la meta de toda institución política, sean más respetados, con el fin de que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora en principios simples e incontestables, se dirijan siempre al mantenimiento de la Constitución y a la felicidad de todos. Esta idea de la felicidad, del eudemonismo que está por todas partes. En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara, en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano. Artículo primero. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Artículo segundo. La meta de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Artículo tercero. El origen de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún órgano ni ningún individuo pueden ejercer autoridad que no emane expresamente de ella. Artículo cuarto. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a los demás. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene más límites que los que aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Estos límites solo pueden ser determinados por ley. Quinto, la ley no puede prohibir más que las acciones dañosas para la sociedad. Todo lo que no es prohibido por la ley no puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer lo que esta no ordena. Artículo sexto, aquí viene la idea de Rousseau: la ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen el derecho de participar personalmente por medio de sus representantes en su formación. Debe ser la misma para todos, tanto si protege como si castiga. Todos los ciudadanos, al ser iguales ante ella, son igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad y sin otra distinción que las de sus virtudes y la de sus talentos. En fin, continúa la cuestión esta. Léanse esto de la revolución, es un resumen muy breve, es uno de los acontecimientos históricos más importantes, ¿no? Realmente como estos de la conquista de México, en fin, todos esos que hemos señalado, ¿no? Alejandro luchando, ¿no? Esto es un acontecimiento muy, muy importante. De aquí se deriva entonces la exigencia de una ley escrita, que es el gran programa jurídico de todas las ideas naturalistas, hacerlo todo hacia la legislación y dejar a un lado la jurisprudencia y la costumbre que nos remiten hacia el régimen anterior, hacia lo feudal.
y de aquí vendrá la codificación. Estas revoluciones van a abolir todos los privilegios feudales por la vía de la Constitución y surgirá lo que se conoce como el Estado liberal burgués. El primer principio, y aquí vamos a hablar de nuevo de dogmas, esto es curioso, o sea, quitan al cristianismo porque tiene todos estos dogmas, estas verdades seguras e incontrovertibles, y la razón pues va a ser, pues se va a comportar un poco también como una especie de Dios. Esto es muy curioso, pero bueno, habrá que verlo, y también va a crear dogmas. El primer dogma fundamental de toda la construcción jurídico-política de la actualidad y que viene de aquí es el dogma de la soberanía nacional. La soberanía reside inalienablemente en la nación, es decir, que reside en el pueblo. El pueblo es el que decide sus destinos, el que crea la legislación y es el que decide y elige qué es lo que quiere. De estas constituciones brotará lo que hemos conocido como el Estado de Derecho, el Estado de Derecho modernos, en donde lo fundamental es el respeto y digamos, el freno que la propia legislación pone al poder. No todos los estados modernos son estados de derecho. Para ser estado de derecho hay que sujetarse a la ley. Por lo tanto, no son ni los estados totalitarios ni las dictaduras se pueden considerar estados de derecho. En donde el rey o el soberano dicta todo, pues no hay este estado de derecho. Las características del Estado de Derecho es importante. El Estado no puede requerir ninguna acción, ni imponer ninguna omisión, no puede mandar ni prohibir nada a sus súbditos más que en virtud de un precepto legal. Esto es fundamental. Bajo las ideas de Montesquieu, entonces los principios fundamentales del Estado liberal tendrán que ver con tres principios. El principio de legalidad, toda sociedad humana se rige como todo en el universo por leyes. El principio de racionalidad, esas leyes deben derivarse racionalmente de las leyes naturales, y el principio de nacionalidad, las leyes positivas deben adecuarse a la personalidad y características de cada nación. De este asunto de la constitución de un Estado se derivan dos problemas fundamentales. Primero, ¿quién hace las leyes? Ya lo dijimos, aquí está el dogma de la soberanía nacional. La soberanía reside en la nación, es decir, en el pueblo. Y el segundo problema, ¿qué garantizan estas leyes? Y aquí es donde entra ya todo el catálogo de los derechos humanos y de toda la construcción justnaturalista que partía de este modelo jus natural. Entonces se hace un poder constituyente, se crea una constitución, donde esta constitución tiene como principal finalidad, pues, garantizar y proteger el ejercicio de ciertos derechos. Desde luego, y aquí siguen los dogmas, el dogma de la libertad, la igualdad, la propiedad, la seguridad, la protección de la vida, etc. Otro dogma que se va a ir imponiendo será el dogma de la división de poderes, que viene de Montesquieu y que tiene cada poder es absolutamente autónomo respecto al otro. Otro dogma es el monopolio o la referente al monopolio de la legislación, que tiene el gran mérito de otorgar certeza jurídica al ordenamiento y que hace que el Poder Judicial quede sujeto siempre a una interpretación de la ley y pierda toda capacidad, digamos, de crear por sí mismo alguna normatividad. No hay discrecionalidad en el Poder Judicial y queda relegada la costumbre como fuente de tercera. El capítulo continúa con qué es una constitución. Aquí es muy interesante ver esto que tenemos aquí. Yo nada más voy a destacar cómo desde el justnaturalismo llegaremos a Kelsen y leer esta pequeña cita en estas dos citas que son buenas y que pueden hacernos un resumen muy claro. Según esta orientación, la Constitución es una ley suprema en la que de manera total y sistemática se establecen los derechos individuales de los ciudadanos, concebidos al mismo tiempo como fines y como límites del poder del Estado. Se fijan las funciones fundamentales del Estado y se regulan los órganos, el ámbito de sus competencias y las relaciones entre ellos. Entroniza la idea del Estado de Derecho en cuanto que el poder político reside en el pueblo, la nación queda organizada jurídicamente. Una vez redactada y promulgada por los representantes elegidos ad hoc, Asamblea Constituyente, la Constitución es la norma suprema contra la cual
nadie puede actuar. El soberano ya no es el rex, sino la lex. La soberanía popular o nacional queda objetivada en la Constitución. Decían que Kelsen que el grado superior del derecho positivo es la Constitución y que la función especial de esta consiste en designar por medio de qué órganos y por qué procedimientos pueden crearse las demás normas generales del sistema, es decir, las llamadas leyes ordinarias. Y de esta manera se crea este constitucionalismo. El otro gran fenómeno es la codificación del derecho privado. Básicamente, códigos se vienen haciendo desde la antigüedad, pero no tenían la sistemática que se va a buscar de esta manera racional de articular las cosas, de hacerlas o tratar de hacerlas en un lenguaje simple. Y los códigos anteriores, hemos mencionado muchos, desde el propio Justiniano, los códex hermogenianos, gregorianos, etcétera, eran más bien compilaciones de leyes. Una definición de código está aquí buena, de Tomás y Valiente, un constitucionalista importante español. Un código es una ley de contenido homogéneo que por razón de la materia, que de forma sistemática y articulada, expresada en un lenguaje preciso, regula todos los problemas de la materia unitariamente acotada. Lo que se va a intentar hacer es, bajo la idea de la pirámide de conceptos de Christian Wolff, poner hasta arriba de la pirámide a la Constitución y de ella derivar, y siempre en consonancia, un poco como se hacía al estilo teológico, todo tiene que estar en consonancia con los principios de la revolución, de la razón, ¿no? O de la Constitución que expresa estos valores en forma racional. Trabajos importantes para hacer todas estas labores, los de Pufendorf, los de Wolff, Leibniz, Jan Domat, etc. Y la codificación terminó siendo un resultado de toda esta mezcla de ideas. Aquí vienen algunos antecedentes de la codificación francesa en los proyectos del Código de Prusia y de Austria, le pueden echar ahí un ojo. Y finalmente viene la codificación napoleónica, que es la importante, encargada por Napoleón y basada en los trabajos de Jean Domat y de Roberto José Potier. Se va a hacer una comisión cuyo principal exponente es Juan Estefano María Portalis, junto con Tronchet, Prémenot y Maleville, y la comisión trabajó sobre derecho, desde luego, justiniano, porque se da recepción en Francia, todo lo que es romano canónico, sobre las codificaciones que se habían hecho de derecho consuetudinario de origen franco, y ahí se van a meter las ideas, digamos, ilustradas del racionalismo para hacer una constitución. Se acoge entonces, la idea era que todo lo iba a hacer la razón, a la hora de la hora no pudo, la razón no hizo nada y tuvo que regresar y acoger al viejo derecho romano, al derecho canónico, y entonces ahora, en vez de con el filtro de la teología cristiana, con el filtro de la razón y de las ideas de igualdad, libertad y de las, digamos, ideas burguesas, ¿de acuerdo? El Código Civil fue promulgado el 21 de mayo de 1804, le siguieron el Código de Procedimiento Civil en 1807, el de Comercio en 1808, el de Procedimiento Penal en 1810 y el Código Penal también en 1810. El Código de Napoleón consta de 2.281 artículos y se divide en 3 libros de las personas, de los bienes y de los distintos modos con los que se adquiere la propiedad. Obra fundamental, es el gran legado, dijo Napoleón, que lo que iba a perdurar de él era los árboles que había planteado en los Champs-Élysées. A pesar que había dicho que iban a tardar mucho, dijo, pues no importa que yo no los vea, pero quedarán ahí, lo cual ha sido de alguna manera cierto. Y la codificación. Como buen estadista, al estilo de Justiniano y de algunos otros, sabía el valor de las empresas jurídicas. El propio Napoleón redacta algunos artículos, 2 o 3, en relación a algo que sabe que está haciendo un gran cambio en todas las cosas, y redacta los artículos referentes a que el matrimonio es un contrato y que puede ser rescindido, y después de siglos regresará la posibilidad del divorcio. La codificación napoleónica se va a exportar por todos lados, va a germinar impresionantemente, llegará de la mano de las independencias americanas, etcétera, etcétera, y hay un fenómeno también de recepción de los
de la codificación napoleónica. Desde 1810, Baden, Varsovia y Bélgica; 1830, Holanda, Italia, van a ser receptores también España, Portugal, los países iberoamericanos, desde luego México, cuyo primer código civil es el de 1828 de Oaxaca, los Balcanes, Rumania, en África, Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. 4 características una cuarta, la idea de las características y las consecuencias, importantísimo estudiarse eso. Características, expresión final de los propósitos del justnaturalismo. Segunda, se había querido conseguir un derecho universal válido para todos los hombres en todos los tiempos. El contenido normativo fue solamente algunas materias, y finalmente una síntesis de derecho consuetudinario, derecho jus común, ideas racionalistas. El derecho romano se advierte por todas partes, otra vez, siempre se impone como la gran racionalidad jurídica. Insisto, si ustedes quieren ser buenos abogados, olvídense de memorizar estúpidos artículos, adquieran la racionalidad romana. La codificación se entiende como la forma más eficaz de organización jurídica, y se impone el dogma de la libertad y la igualdad, y el principio de la limitación de poderes hace que no se haga posible ninguna interpretación ajena al propio texto de la ley. De aquí vamos a las consecuencias. Primero, pues la reducción del derecho a la ley, la supresión de la costumbre prácticamente, y el dejar a la jurisprudencia como fuente de segunda. Con esa separación, la función del juez se va a limitar hasta la segunda, exclusivamente la aplicación de las leyes, y solamente podrá haber cierta jurisprudencia en el sentido de su interpretación y del llenado de lagunas. El gran mérito de la codificación, que tiene muchos defectos también, fue la certeza y la seguridad jurídica. Otra consecuencia es que solamente se interesó por algunas materias, obviamente las que le interesaban a los burgueses, y entonces se interesó por el comercio, por lo civil, por lo penal, pero por ejemplo pues, había un solo artículo sobre el contrato de trabajo, no les interesaban los trabajadores. Ahí hay una gran crítica. Desde luego, una importante consecuencia, se declara el matrimonio como un contrato, se admite el divorcio y se crea un sistema que privilegia la propiedad. El dogma de la igualdad de todos los ciudadanos fue inconsistente y significó una evidente ventaja para la burguesía, pero es lo más criticable. La igualdad no llegó, no ha llegado. Seguimos luchando con eso. Las luchas feministas no son más que una expresión más de esta, y es el gran defecto de la codificación. En derecho penal, un avance, se elimina la tortura, se derogan los delitos de magia y brujería, y desde luego se abole la pena de muerte. Hay mucho que criticar. Básicamente, la gran crítica, ustedes ya les voy a dejar que vean el punto que sigue, que es la escuela del exégesis, y el principio de la plenitud hermética del derecho, ¿no? Que es importante que lo estudien, y con esto terminaríamos. Fundamentalmente, decir que la gran crítica que se hace es su falta de visión histórica y la idea de que va a pues haber un fracaso de la razón, ¿no? El fracaso de la razón se dará ya en el siglo XIX y el siglo XX. Finalmente había triunfado una razón instrumental que llevó otra vez al hombre no a la felicidad, sino a las guerras, a las distinciones, etc. Es una pena hacer estos videos porque pues, se pierde mucho, ¿no? Tenemos que haber profundizado en muchas cosas y sacar líneas y oír sus preguntas. Bueno, pues es lamentable, pero pues no es culpa de nadie, tenemos que hacerlo así. Les mando un saludo y espero que todos se encuentren muy bien. Hasta luego.